Muchas gracias, señora presidenta, vicepresidenta, compañeros de la Comisión Segunda de Cámara, colegas Alirio Uribe e Iván Cepeda. Un saludo muy especial a las organizaciones de víctimas que, como bien lo decía Alirio, han sido incansables en esta búsqueda. Yo pensaba que este debate podría llamarse, para colombianos y colombianas, tener un duelo congelado en el tiempo, porque cuando ocurre una situación como la de la desaparición forzada o la imposibilidad de poder enterrar a nuestros muertos, así hubieran muerto en combate, ese duelo, esa posibilidad y ese reconocimiento de la pérdida está abierto. Yo me voy a centrar de manera especial en las mujeres desaparecidas. Ya Alirio daba un dato, un dato macabro sobre la condición de cerca de 5.000 niños y niñas que pueden aparecer en condición de desaparición. Y un agradecimiento también muy especial a la Fundación Nidia Erika Bautista, quien recientemente sacó un informe sobre 39 casos documentados, con datos, con cifras, con expedientes, que muestran que las mujeres desaparecidas son doble o triplemente desaparecidas porque son invisibles para la Fiscalía, muchas veces son invisibles para los jueces. Sabemos que Medicina Legal está haciendo un ejercicio interesante. Y un párrafo previo de Ginette Bedoya en el libro de desaparición forzada de mujeres de la Fundación Nidia Erika Bautista. Ginette nos dice: ¿cuántas mujeres no lograron volver del infierno? Dejaron su último aliento en las manos de sus victimarios y se convirtieron en su trofeo. Pero ¿cuántas también pudimos regresar? Nosotras, las que estuvimos a segundos de hacer parte de la larga lista de desaparecidas, tenemos una responsabilidad moral con la memoria histórica de Colombia, que nunca se olviden de esas otras mujeres. Bien, la guerra tiene afectaciones diferenciales sobre las mujeres. Y habría que decir que la violencia contra las mujeres no solo se exacerba, por supuesto, en las condiciones de la guerra, también tenemos todas las condiciones de violencia contra las mujeres que arranca muchas veces en su cama, en su casa. Pero en el caso de la guerra se entrelazan y se exacerban las discriminaciones por razón de cultura, de política y de economía. Por eso es tan importante darle existencia, darle visibilidad, aún después de la desaparición, a las mujeres en Colombia. Según la investigadora María Emma Mejía, quien integra el grupo de Comisión Histórica en Colombia, existen para ella dos dimensiones de la violencia en el tema de la guerra. Una, la que se vive de manera especial en los territorios de guerra, donde además de la desaparición, como lo demuestra el informe de la Fundación Nidia Erika Bautista, además de la condición de desaparición forzada, también está ligada en muchos casos a la violencia sexual, que por la imposibilidad y la ausencia de protocolos específicos, cuando se identifican estos restos, queda absolutamente invisibilizada. Son mujeres que, vamos a ver, dos casos, fueron secuestradas, torturadas, violadas, desmembradas y posteriormente desaparecidas. Yo pido, yo sé que esto es supremamente conmovedor, preparar este debate no es fácil. Estamos hablando de que se ha dicho que Colombia es una gran fosa común. La situación de la Escombrera es absolutamente indignante, que después de las denuncias de la Operación Orión, solo hasta hace unos cuantos meses, estas miles de mujeres que pedían que se removiera la Escombrera, al menos uno de los polígonos, no se había hecho. Hay una ausencia absoluta de voluntad frente a este crimen de desaparición forzada. Y es la lucha cotidiana, la lucha contra todas las formas de revictimización de las organizaciones de víctimas, las que ha mantenido viva el que esperan a sus desaparecidos vivos o
muertos para poder enterrarlos dignamente. Estas formas de violencia contra la mujer, bien se ha informado, toman distintas perspectivas: la violencia sexual, el acceso carnal, la desnudez forzada, la tortura, la esclavitud, y una forma que también ha sido denunciada en una investigación de Oxfam y la Casa de la Mujer, que es el control sobre la vida social y afectiva de las mujeres. Y muchas veces ese clima de amedrentamiento, de temor o de horror sobre las mujeres en estos territorios de guerra se convierten en condiciones que facilitan y propician su desaparición. Porque como hay esta perspectiva patriarcal sobre lo que ocurre con las mujeres en territorios de guerra, lo documenta también el informe de la fundación de Nidia Erika Bautista. Cuando una mujer desaparece, los argumentos, y lo oí ayer en un programa de Claves, ayer, en el aquí y el ahora, en este conflicto, a un senador del Centro Democrático, cuando una familiar, cuando Gloria Gómez de Afades decía: nos acaban de informar de la desaparición de una mujer, y el senador decía: ¿y usted por qué sabe que está desaparecida? ¿No será que se fue a alguna cosa? ¿No será que se fue a hacer algún otro tipo de programa? Pues bien, eso no solo lo dice él, eso lo dicen los jueces, eso lo dicen los fiscales. ¿Está de rumba? ¿Se fue con otro? Entonces hay toda una carga, que además de todo lo que ha señalado Alirio, hay una carga de racionalidad y de patriarcalismo que impide que haya una búsqueda activa, digna y real de las mujeres desaparecidas. Hay una caracterización de qué es la desaparición forzada. No tengo tiempo, yo tengo mi presentación, está en sitio web, está abierta para el zarandeo, para la contraargumentación, nos toca reportarnos, pero señalar, como lo decía Lirio, que si bien la Convención Internacional hizo una caracterización hace muchos años, solo Colombia la reconoció en una tarea que hizo Iván Cepeda en la Cámara y que apoyamos para que Colombia suscribiera esa convención. Es decir, en gobiernos anteriores aquí no había desapariciones. ¿Sí? Pues nomás veamos lo del Palacio de Justicia. 30 años diciendo que no había desapariciones. 30 años diciendo que eran aliados de la guerrilla. 30 años de un silencio y un sufrimiento para las familias y para los hijos, porque los padres todos murieron, muchos dicen de dolor. El contexto sociopolítico de la desaparición para el caso en Colombia: en el 77 hay la primera desaparición forzada para una mujer, Omaira Montoya, en Barranquilla. Bacterióloga, militante de la oposición, se encontraba embarazada. En los 80, la toma y retoma del Palacio de Justicia. Hubo más, pero quizá es un hecho emblemático de lo que fue la ausencia de voluntad política del gobierno, de los gobiernos colombianos, para darle justicia a esa atrocidad del holocausto del Palacio de Justicia. En la década de los 90, un caso emblemático: se pasa de desapariciones forzadas individuales a colectivas. 43 campesinos en Pueblo Bello, 19 en el Magdalena Medio. Leíamos en nuestro grupo la sentencia de la Corte de Mozotes, que es una pieza emblemática. Pero en Colombia estas situaciones ha faltado ponerlas sobre la mesa. Y en el 2000 prevalecen las desapariciones forzadas, en especial por parte de los paramilitares. Las cifras, bien ha dicho Alirio, y aquí traemos la frase de Gloria Gómez de Afades, que ayer también en el programa de Claves le preguntaban las cifras y decían: con las cifras lo único que han hecho es revictimizarnos. Con las cifras lo único que han hecho es decir muchas veces que la desaparición forzada no existe en Colombia. No nos pidan a nosotros cifras. La responsabilidad de las cifras es de los organismos del Estado. Sin embargo, pues por supuesto, Alirio ha citado algunas cifras, yo voy a citar otras, pero como bien se ha dicho y es evidente en los derechos de petición, Alirio, Iván y compañeros, que cada fuente que toma uno, medicina legal,
Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Procuraduría General de la Nación, que entre otras son bastante parcos en las respuestas. No hay una unidad en las cifras. Sin embargo, vamos a reportar algunos de los datos. Ya Lirio los daba, yo me voy a centrar en el tema de mujeres. En el 2007, que es cuando se crea el Registro Nacional de Desaparecidos y los mecanismos de búsqueda urgente, se dice que al 31 de agosto del 2015 se habían reportado 1.593 mecanismos de búsqueda, entre los cuales 547 corresponden a mujeres. Y este año se habla de 79 mecanismos, de los cuales 11, es muy interesante, 11 de esas personas aparecieron vivas, 3 casos se reportaron por muertas y 13 víctimas aparecen como desaparecidas. De esos 79 mecanismos, 15 aún no tienen información. ¿Qué nos dice Forensis? El doctor Pedro seguramente va a profundizar sobre esto, pero que de las 100.687 personas declaradas como desaparecidas, el 21% son desapariciones presuntamente forzadas, y de ellas, en el informe de la Fundación Nidia Erika Bautista, se dice que por lo menos el 11% serían mujeres. Existen, y es una alerta que queremos dejar en este debate, 27.311 casos de mujeres reportadas como desaparecidas, de las cuales 2.493 se encuentran clasificadas como desaparición presuntamente forzada. Y dentro de ese grupo, los niños y niñas entre 0 y 17 años de edad. Los datos de los últimos años. El pico más alto de la desaparición forzada, según la Fundación Nidia Erika Bautista, se produce entre el 2004 y el 2006, 11.297 personas. Y si bien entre el 2010 y el 2012 se observa una disminución de la desaparición forzada, hay una alerta porque hay un aumento en las mujeres de desaparición forzada. Según datos, entre 1990 y el 2009, ese aumento en promedio fue de 1.929, es decir, 8 mujeres desaparecidas cada mes, 2 cada semana. Y entre el 2010 y el 2013, 200 casos de mujeres desaparecidas. Un promedio de 50 mujeres desaparecidas forzadamente, 4 cada mes, 1 cada 7 días. El registro único de víctimas, que recientemente escuchábamos a la doctora Paula Gaviria, que habla de aproximadamente 45.000 personas desaparecidas. En ese registro único es una de las solicitudes que le hemos hecho a Paula, porque leyendo muy detenidamente el informe de Nidia Erika Bautista, se encuentra en los 39 casos documentados, como lo decía al inicio, que en muchos casos se entrelaza la detención, el secuestro, la tortura, la violencia sexual y la desaparición. Sabemos que en Justicia y Paz, de las cerca de 42.000, creo, confesiones, solo 60, al menos era el reporte parcial que había, de los paramilitares, de los victimarios, reconocieron violencia sexual. Y quizá ahora que está la ley, que trabajamos con Iván Cepeda y con 200 de organizaciones de mujeres, la 1719, que establece que cuando se encuentra que ha sido una práctica sistemática o generalizada y puede tipificarse como un crimen de lesa humanidad, y vamos hacia el establecimiento de este sistema integral de justicia, esa comisión de verdad y de esclarecimiento, a esa comisión llegue la verdad sobre la violencia sexual contra las mujeres, que seguramente va a estar atado en muchos casos a la desaparición.
Este informe de Nidia Erika Bautista, yo recomiendo leerlo de manera muy juiciosa. Y digo que recomiendo de leerlo de manera muy juiciosa porque el trabajo que han hecho las organizaciones de búsqueda de sus familiares desaparecidos ha sido desconocido, ha sido banalizado por gobiernos anteriores. Pero hay un hecho maravilloso. Hace 10 días, a Fabiola Lalinde, que buscó a su hijo durante 16 años, que fue asesinado por integrantes del ejército, ese trabajo que hizo de crónicas, de expedientes, de audios, de entrevistas, fue reconocido como por la UNESCO como un patrimonio de la humanidad, para que nunca más se presenten situaciones como estas. Entonces, seguramente, quienes están aquí, Janet seguramente nos acompaña, de ASFADES, este trabajo de ustedes no va a quedar en el olvido. Este trabajo de ustedes, todo este ejercicio, esta búsqueda, esta documentación, que muchas veces le preguntan, ¿y esa fuente de cuál es? ¿Es medicina legal? ¿Es ministerio? No, es nuestra fuente, es nuestro trabajo, es nuestra búsqueda. Y eso es lo que hay que seguir buscando en este trabajo. Quiero presentar 2 casos de lo que ha sido la desaparición de niñas y mujeres que está referenciado en este informe de la Fundación Bautista. Este caso es absolutamente alarmante, y lo más alarmante no fue lo que pasó, lo más alarmante es que podría quedar en la impunidad. Quizá ustedes han oído hablar del caso de las hermanas Galarraga Meneses, Jenny Patricia de 19, Nelcy Milena y Mónica Liliana, gemelas de 18 años, Marianelli de 13, vivían en Dorada, Putumayo. Fueron desplazadas inicialmente y acusadas de tener relaciones con guerrilleros. Durante su cautiverio fueron víctimas de violencia sexual, sometidas a interrogatorio ante cuadrillas de paramilitares y sometidas a la desnudez forzada. Nelcy, Jenny y Marianelli fueron desmembradas vivas y Mónica murió producto de una lesión por mecanismo contundente que registró medicina legal. Aquí hay una confluencia de crímenes: violación al derecho de libertad, ocultamiento del paradero de las víctimas, atentados, tortura, violación al derecho y a la integridad sexual, violación a los derechos de las niñas, homicidio agravado, negligencia, trato despectivo a sus familiares, y no se ha garantizado el derecho pleno a la verdad. En el 2001, 6 meses después de ocurrido este hecho de impunidad, se libró resolución inhibitoria y se archivó el caso. Su hermana, Nancy, ha sido una de quienes ha buscado inexorablemente esta tarea, esta búsqueda tan dolorosa. En el 2011 se produjeron 4 capturas. Sin embargo, al año se decretó la prescripción de delito de violencia sexual. En el 2013 se vincularon al proceso 6 individuos, paramilitares todos: Daniel, Raúl, Cobra, Cocolizo, Guayabo y Chucky. Y ha sido Chucky quien se ha convertido en el testigo de esta colaboración. En el 2014 se vincula a 3 individuos por desaparición forzada, y ese mismo año, y es lo que tenemos que documentar, parecería que las capturas fueron canceladas. En el caso de las hermanas Galárraga, por lo menos las encontraron, pero parecería que puede haber impunidad frente a la situación. El caso de María Cristina Cobo Maecha, joven enfermera de 28 años, en zona de operación del bloque Centauros. María Cristina fue también acusada de colaboración con la guerrilla, fue detenida
retenida. Los paras la torturaron, le dispararon en la pierna, le cortaron los brazos con un machete, después la decapitaron. Quien dio la información en Justicia y Paz fue su médico, el médico de los paras, quien está desaparecido. Esta condición de desaparición de María Cristina fue ratificada por alias Richard, quien confirmó la denuncia y la confesión del médico de paras, y hay que decir que María Cristina sigue desaparecida. Creo que los papás de María Cristina están aquí presentes. ¿Qué nos señala? Ya voy terminando. ¿Qué nos señala el informe de la Fundación Bautista? Que hay una falta de compromiso y voluntad política en la búsqueda activa de las víctimas. Como bien dice Alirio, aquí hay un reclamo enorme sobre esa comisión que se establece para una búsqueda activa de las víctimas, que consideran que no solo ha habido falta de voluntad política, sino que ha habido ausencia de incorporar de manera concreta y específica en esas condiciones de la búsqueda de las víctimas la perspectiva de género. Con estos elementos, doctor Pedro, que ya se ha demostrado que la guerra tiene afectaciones diferentes sobre los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes y los viejos. En varios de los casos, de los 39 casos documentados por la Fundación, no se evidencian cruces de información con registros de personas detenidas. No se registran cruces de información y uno se pregunta por qué no, si aquí hay una respuesta del Ministerio del Interior a raíz de un cuestionario que se mandó a todos los alcaldes de Colombia para preguntar si tenían información que en los cementerios existían personas no identificadas. ¿Por qué no se producen esos cruces? ¿Por qué no se da esa información? Y tampoco, lo denuncia la Fundación, existe una búsqueda activa de cuando aparecen los restos, un incorporar de manera intencional, doctor Pedro y la Fiscalía, que no está aquí, de manera intencional en su búsqueda, si hay otro tipo de situaciones, de evidencias que hubo otro tipo de violencia sexual contra las mujeres. Obstáculos que señalan en el informe. Las autoridades de policía judicial tienen estereotipos de género. Ya no solo las autoridades, creo que incluso todavía muchos políticos en Colombia diciendo, ¿será que sí están desaparecidos? ¿Será que sí existen? ¿No será que se fueron como voluntarios a la guerrilla, como lo hemos escuchado en algunos de los debates? No hay, ya lo decimos, no hay tipificación por razones de género sobre la situación de los restos, al menos que han sido encontrados. Los casos estudiados no fueron tipificados en las investigaciones judiciales, menos si se trata de crímenes de lesa humanidad. Y aquí también hay una queja que nosotros hemos escuchado en estas reuniones que hicimos con la cooperación de Europa, Estados Unidos y Colombia de búsqueda de personas desaparecidas, que hemos escuchado a las personas víctimas. Estuvimos en el día de homenaje a las personas desaparecidas forzadamente y escuchamos a las mujeres de La Escombrera, y ellas decían que además del peso de la prueba, como decía Lirio, que cae muchas veces sobre la familia, cuando están involucrados en algunos casos integrantes de las fuerzas militares, la situación se vuelve todavía más compleja, el camino es mucho más difícil para los familiares de las víctimas. El común denominador, y esto también lo ratifica de Justicia, de los casos de mujeres desaparecidas forzadamente han sufrido delitos de violencia contra las mujeres. Y en este caso también, querido Alirio, el 95% de esa situación está en la impunidad. Algo que nos preocupa, y es que si bien
lo ha anunciado el fiscal general de la Nación, se han establecido criterios de priorización para el enjuiciamiento de desaparición forzada. No encontramos en esa disposición de la Fiscalía General de la Nación la incorporación y la búsqueda intencional, porque decimos aquí hay doble o triple condición de victimización para la mujer. La Fundación reporta que al menos en el caso de las mujeres desaparecidas de Resertor y Chámeza, sí se tramita una investigación con esta perspectiva y nos pide, compañeros de la comisión y a quienes hacemos este seguimiento, un seguimiento muy especial frente a la tarea por Honorable adelantar. representante, le quiero informar que la plenaria está citada para las 11 para que nosotros le demos espacio a todos los que... Ya termino. No me voy a... tenía un cierre sobre los principales obstáculos. Entiendo que sigue el senador Iván Cepeda. Creo que van los 20 minutos, pero sí quisiera terminar diciendo que también nosotros reconocemos que el acuerdo de La Habana es un acuerdo, no es un comunicado. Hay un reconocimiento interesante, hay una intención en este momento tanto de la guerrilla como del gobierno de iniciar en un marco de búsqueda humanitaria las personas desaparecidas, pero queremos decir que tampoco en este acuerdo, a diferencia de la Comisión de Verdad, aparece una perspectiva de género que realmente nos preocupa. Creemos que quizá lo primero que podemos hacer es empezar por unificar los sistemas de información y porque exista una voluntad política para devolverle la dignidad a estas familias y para permitir que ese duelo congelado en el tiempo pueda resolverse y hacerse, porque también es otra forma de estar en el mundo. Gracias, señora presidenta.